Muchísimas gracias, Hannah, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, muy buenas noches. Soy Hannah Metzer de la Drug Policy Alliance. Muchas gracias por haber tomado el tiempo esta noche para escuchar esta discusión sobre la guerra contra las drogas y si es una causa perdida o no. Y como ustedes son los estudiantes por la libertad, voy a empezar diciendo que esto es un tema sumamente vinculado a los derechos individuales y con la libertad. Y es que la prohibición de las drogas viola el derecho fundamental de la soberanía sobre su propio cuerpo, siempre y cuando no está causando daños a terceros. Ni el Estado ni ninguna otra persona tiene el derecho de prohibir a un adulto decidir tomar las decisiones sobre sus propios cuerpos. Pero esta noche no voy a enfocarme en este tema porque pienso que ya estos argumentos son conocidos por ustedes. Entonces voy a hablar sobre la guerra contra las drogas y su vínculo con justicia social más amplia. Y es que la guerra contra las drogas tiene un costo humano enorme, no solo en el lado de la represión, pero también en el lado de la represión en la oferta, pero también en el lado del consumo también. Y voy a empezar con decir que yo empecé mi interés en el tema de política de drogas trabajando con la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delito, no sabiendo mucho sobre política de drogas. Y empecé con el interés sobre los pequeños productores en Colombia, en los países andinos, que actualmente están produciendo la hoja de coca, que ni son consumidores, ni son traficantes de drogas, son pequeños productores. Y ya en esta época las políticas las políticas actuales de represión, de fumigación en contra de estos pequeños productores no tuvo mucho sentido para mí. Y empecé a pensar sobre las políticas de drogas y después me mudé a Human Rights Watch, que es una organización de derechos humanos, y trabajé en el tema de México y justicia en México. Y no es posible trabajar sobre México sin hacerte las preguntas sobre qué estamos haciendo con nuestras políticas de drogas. En México, desde 2006, ya hubo 100,000 homicidios vinculados a la guerra contra las drogas, hay miles de desapariciones, hay violencia, hay corrupción, hay víctimas en todos lados de la frontera, pero solamente en el sur, del lado de los Estados Unidos. Y esto también está creciendo mucho en Centroamérica. Y que ahora Centroamérica cuenta con las tasas de homicidio más altas del mundo. En Honduras tiene la ciudad con la más homicida en el mundo. Entonces, el Colombia que conocimos de los años 90, el Colombia de Pablo Escobar, ahora esto se trasladó a México, a Centroamérica, en lo que nosotros llamamos el balloon effect, que es el efecto globo. Cuando se pone represión en un lado de la producción, ahí crece la producción en otro lado. Entonces, cuando hay menos producción en Colombia, hay más producción en Bolivia, pero nunca erradicar la producción entera. Entonces empecé un poco con una perspectiva de blanco y negro, que América Latina es la víctima de la guerra contra las drogas y los Estados Unidos es el perpetrador. Pero después hice investigaciones y empecé a trabajar con la Drug Policy Alliance y aprendí que los Estados Unidos también están sufriendo de esta guerra y que en realidad no hay ningún país del mundo que no está sufriendo de la guerra contra las drogas. Y para darles una idea sobre los Estados Unidos, nosotros tenemos un epidémico de encarcelación masiva, o así está conocido por algunos académicos que están estudiando el tema. Y es que nosotros tenemos 5% de la población del mundo
pero 25% de la población encarcelada del mundo. Y esto, la mayoría de estos son vinculados a las drogas. Y como por ejemplo, en 2012 hubo 1.55 millón arrestados por delitos de drogas no violentos. Entonces esto tiene que ver con la posesión, la tenencia, pequeño tráfico, pero son delitos no violentos. Y esto tiene mucho que ver con justicia racial en nuestro país. Nosotros ahora encarcelamos más personas negras que hubo en la época de la esclavitud en el país. Y muchos de estos son vinculados a las drogas. Entonces, en contrario a lo que piensa la mayoría de la gente, los blancos y los negros usan y venden las drogas a tasas parecidas, pero los negros y también los latinos están encarcelados a 8 veces mayor, una tasa de 8 veces mayor que los blancos. Entonces es un tema sumamente de justicia racial. Y también con los latinos hay una ola creciente de estudios sobre esto en los Estados Unidos, porque ahora ya hay un reconocimiento que es un tema racial y que lo que se llama el New Jim Crow, que es como lo que fue después de la esclavitud, eso es lo que tenemos con nuestras políticas de drogas. Y ahora se están dando cuenta que los latinos también están sufriendo a niveles mucho más altos que los blancos en los Estados Unidos. Y se tomó 250,000 de personas deportados, por ejemplo, por drogas, por crímenes de drogas no violentos. Y la mayoría de esos ya fueron latinos. Entonces nosotros estamos viviendo en los Estados Unidos con un sistema perverso, donde no tenemos proporcionalidad de sentencias, encarcelamos a gente por delitos de drogas por más años que delitos de violación y de homicidio, y de eso no está pasando solamente en los Estados Unidos. Y voy a mostrar, espero que ustedes pueden ver en la pantalla, que en Ecuador hubo un estudio que se llama Adicto a la penalización, las penalidades en la guerra contra las drogas. Y en Ecuador, lo que me di cuenta que las sentencias máximas de prisión para tráfico de drogas son 16 años, pero para el homicidio son 12 años. Y no sé cómo está implementado eso en Ecuador, pero en los Estados Unidos está bien clara que es un tema injusto de quién está poniendo en presos por delitos no violentos. Pues quiero resaltar también que esto es un tema de seguridad pública, el tema de política de drogas. El mercado ilícito siempre es violento. Y nosotros hacemos la comparación con la prohibición de alcohol que tuvimos en los Estados Unidos en los años 20, que probablemente ya han visto imágenes de esto en como películas y series populares. Pero en los años 20 en los Estados Unidos, cuando hubo la prohibición del alcohol, hubo pandillas grandes, los bootleggers, lo que llamamos, hubo el capo, el Al Capone, que fue como el capo grande del mercado ilícito de alcohol, hubo homicidios vinculados a eso, hubo sobredosis por alcohol que fue hecho en baños con ingredientes no conocidos, y fue un tema de películas, porque hubo tanta violencia alrededor de este mercado ilícito. Pues lo que estamos viendo en México, en Centroamérica, ahora nos hacen recordar estos años de prohibición en los años 20. Y sirve para mostrarnos que la prohibición casi nunca funciona. Pues en América Latina ahora tienen, como en los años 20 en los Estados Unidos, tienen dinero para hacer corrupción, tienen armas, tienen poder. Y en el norte de México hay muchos lugares donde los carteles de drogas tienen más poder que el Estado mismo.
Y esto es una situación no sostenible. Y los recursos de la guerra contra las drogas que están ahora poniéndose en represión podrían ser mucho mejor utilizadas en prevenir crímenes realmente violentos, no crímenes no violentos de tenencia de drogas, que es un derecho individual de cada uno. Y quiero también decir que nosotros que hablamos de reforma de política de drogas o de la legalización o de la regulación, nunca estamos diciendo que nosotros queremos legalizar los narcos. Hay grupos muy violentos, carteles muy violentos, y cualquier estrategia que combate al narcotráfico tiene que ser seguido en combatir los grupos realmente violentos. Entonces quiero hacer esta separación entre los actores pequeños, que son ellos que sufren las penalidades más altas, y los grupos muy violentos. Además de ser un tema de seguridad pública, es un tema de salud pública. Y los oponentes a las reformas de política de drogas les encantan hablar sobre la salud y utilizar la gente como una razón por no reformar las leyes de drogas. Pero hay más muertos en violencia vinculado al narcotráfico que hubo en la historia de sobredosis de drogas, por lejos. Cada año el nivel de sobredosis por el consumo de drogas es muchísimo menor que los muertos vinculados a la violencia del mercado ilícito. Y voy a dividir el uso entre el uso no problemático de drogas y el uso problemático de drogas. Porque no todo uso de drogas es uso problemático. Hay muchas personas, todos nosotros utilizamos drogas, si es café, si es alcohol, si es bebidas energéticas, si es drogas ilícitas, y algunas son ilícitas y algunas no son ilícitas. Pero la mayoría del uso de drogas no es problemático. Se estima que el uso problemático de drogas es alrededor del 10% del uso de las drogas. Y no estoy diciendo que las drogas son inocuas. Personalmente yo no uso drogas ilícitas, uso café a veces y bebo alcohol, pero no me gusta mucho personalmente las drogas ilícitas. Pero yo entiendo que para gente que no tiene uso problemática de drogas, intervenciones no es necesario. Y espero como estudiantes por la libertad están de acuerdo en eso conmigo, que un arresto, una detención, tiempo en la cárcel por uso no problemático de drogas es mucho más dañino y peligroso para una vida de una que el uso mismo. Y estas personas que son detenidas por su uso personal son separados de sus familias. Esto tiene un efecto sobre la comunidad, pierden su trabajo, son castigados, no consiguen trabajo después. Entonces, los efectos de esta intervención es mucho más alta que el efecto del consumo mismo. Y no es el rol del Estado protegernos de nuestros vicios. Después del uso no problemático, hay uso problemático de drogas. Existe adicción con consecuencias muy tristes y muy negativas. Pero en estos casos, el cárcel tampoco sirve, nunca sirve. ¿Y qué sirve para curar una adicción o tratar una adicción? Es tratamiento voluntario. El voluntario es importante porque hay muchos centros de detención forzadas en el nombre de tratamiento donde hay tortura de personas que utilizan drogas, y esto no cuenta como tratamiento. Yo estoy hablando con un tratamiento médico no forzado y saludable. Y bajo la ilegalidad, la gente que utiliza drogas ilícitas utilizan las drogas de las maneras más riesgosas. Utilizan con jeringas sucias,
no tienen acceso a la salud del Estado, utilizan productos que no saben lo que hay adentro. Y esto aumenta el riesgo del uso mismo de las drogas. Pues la pregunta si es la guerra contra las drogas perdida, pienso que hay un consenso ya que claramente es un fracaso. Después de más de 5 décadas de la prohibición y la guerra contra las drogas, ¿qué tenemos? Tenemos niveles de uso, de producción, de demanda, de oferta aumentada. Y además del aumento del uso y producción de las drogas que tuvimos antes, tenemos la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, estas sustancias sintéticas que están apareciendo en los mercados en los Estados Unidos. Hay un aumento en todo eso. ¿Y en qué más hay un aumento? Hay aumento en muertos, en la corrupción, en el sobredosis, en la violencia, homicidios, gastos económicos, desigualdad racial, inseguridad y depravación de la libertad, todo vinculado a las drogas. Pero quiero ir más allá de esta pregunta porque pienso que es claro que las políticas que estamos siguiendo, que tenemos actualmente, no están funcionando. Pero, ¿qué son las alternativas? Nosotros en el mundo de reforma de política de drogas creamos en un enfoque que se mueve del enfoque de justicia penal a un enfoque de salud pública. El primero en esto tiene que ver con reducción de daños. Y para explicar eso, tengo que decir que un mundo sin drogas no existe y nunca va a existir. Y podría yo, como no usuario de drogas ilícitas, decir que me encantaría tener un mundo sin drogas y sin adicción, pero esta es una meta imposible de la historia. Conocemos que siempre hubo uso de drogas y siempre va a haber uso de drogas. Y el problema viene cuando el objetivo es una meta imposible y todas las políticas son aceptadas para alcanzar esta meta inalcanzable. En esta situación, los otros derechos están violados. Entonces, la idea de cero tolerancia de drogas no funciona. Hay estudios que muestran que los países que tienen las políticas de drogas más estrictas no tienen el consumo menor y al otro lado los países que tienen políticas más liberales no tienen un consumo mayor. Entonces se ha mostrado que no hay una relación entre la severidad de las penas y el uso de las drogas. Entonces nosotros queremos movernos desde un enfoque de cero tolerancia, decir no que queremos prohibir todas las drogas, queremos eliminar las drogas del mundo, que podría ser una fantasía linda, pero de esta meta a una meta más factible, que es la de reducción de daños. Es aceptar que algunas personas van a utilizar las drogas si nosotros lo queremos o no, pero queremos lo más posible bajar los riesgos y los daños asociados a este consumo. Es el mismo que nosotros hacemos con el alcohol. Es enseñar a personas todos los riesgos asociados al alcohol, ojalá que los adolescentes no lo utilizan, enseñarlos que hay peligros, pero también decir las maneras más peligrosas para hacerlos si van a utilizarlo. Entonces, dentro del mundo de reducción de daños, esto tiene que ver con, por ejemplo, políticas de intercambio de jeringas. Y hay personas que utilizan drogas con jeringas y muchos de ellos comparten jeringas sucias y esto contribuye a
a la VIH, la SIDA, la hepatitis C, no solamente con los usuarios, pero con sus familias, con sus comunidades. Entonces, una estrategia de reducción de daños es proveer jeringas limpias, y muchos oponentes dicen, pero esta es como facilitando el uso. La realidad es que las personas que utilizan drogas con jeringa van a utilizarlo si o no estamos. Y en vez de dejarlos utilizarlo y aumentar el nivel de SIDA, de VIH, los programas que ya hay en la realidad de intercambio de jeringas muestran que el uso no aumentó, pero las cantidades de estas enfermedades bajan. Y también es una manera de acceder a la salud para las personas que utilizan drogas. Cuando no está obligatoria, cuando no es dentro de un marco de represión, estos adictos normalmente se muestran mucho más abiertos a conseguir tratamiento, y en el mejor caso dejan de utilizar, pero no puede ser, nunca funciona con la represión. Y los casos de intercambio de jeringas hay en Europa, hay en Canadá, hay en Puerto Rico, y todos se han demostrado muy eficaces. Después hay intervenciones o cambios de enfoque legales, como la despenalización del uso y de la tenencia de las drogas. Y capaz, como estudiantes de la libertad, esto es algo que a ustedes les convencerían lo más, porque la despenalización es como eliminar la ilegalidad de la tenencia personal. Entonces, que cada uno elige lo que él quiere o no consumir, pero que el Estado no tiene un derecho a acceder a la vida privada de estas personas cuando no están causando daño a un tercero. Si alguno está robando a alguien bajo los efectos de drogas, o si alguno ha nacido bajo el efecto de drogas, claramente tenemos que penalizarlos por el robo, por el homicidio, pero es diferente que penalizarlo por la tenencia personal de la droga. Pues en este tema hay el caso particular de Portugal, que Portugal en el año 2001, en una situación de alta uso de drogas, uso problemático de drogas, Portugal tuvo un nivel de personas que utilizaban drogas con jeringas muy altas en la Unión Europea. Y en frente de esa situación, el gobierno de Portugal en 2001 tomó la decisión de despenalizar el uso de todas las drogas, tanto la marihuana como la heroína. Y esto fue un gran experimento, y todos se preguntaron cómo van a ser los resultados de esta política. No hay muchos casos ya de experimento con esto, pero el caso de Portugal es emblemático porque ya tenemos una década de análisis sobre esto y es un éxito total. El uso de drogas en Portugal se ha mantenido bastante constante. En muchas categorías de edad ha bajado y en algunas más constante, pero la sobredosis, la VIH, la SIDA, la hepatitis C por inyección de drogas se han bajado con tasas muy grandes. Y las personas en tratamiento también se han aumentado. Entonces hay menos personas utilizando las drogas problemáticas. Y esto fue conseguido por una política de libertad en vez de represión. Pues lo que pasa en Portugal es si alguien está si la policía ve a alguien utilizando heroína, se lo manda enfrente de un panel sin policías, pero con un abogado, con un trabajador social, con un médico, y ellos deciden si no tienen uso problemático, no tienen una pena. Si realmente tienen uso problemático, ellos o ponen una multa o lo transfieren a tratamiento voluntario, que la mayoría lo toman. Y esto,
que la mayoría desea entrar en tratamiento. Y siempre es bueno si las personas que tienen problemas de adicción entran en tratamiento. Después hay todo el tema de la marihuana y esto es como el tema popular en estos años. Hay mucha prensa sobre los cambios en leyes de la marihuana y han tomado dos tipos de cambios, o tres. Hay la despenalización, pero segundo hay la marihuana medicinal, donde 5 países del mundo, Holanda, Israel, Canadá, Uruguay, y 23 estados de los Estados Unidos han legalizado el uso de marihuana por fines medicinales. Y entonces hay producción de marihuana legal para estos casos. Y lo que realmente mudó mucha gente y es que hubo en el año pasado en los Estados Unidos un gran reportaje y un gran documental sobre el uso de marihuana medicinal en niñas y niños que tienen epilepsia infantil. Y entonces hubo un documental mostrando niños de 5 años que cambiaron de 300 convulsiones al día a 1 por mes y se salvó la vida. Y esto es un tema, la marihuana medicinal es un tema que normalmente se encuentra tasas de aprobación dentro del público mucho mayor porque la gente entiende que es por el uso medicinal, no es por el uso recreativo, que en general la gente está menos de acuerdo. El final con la marihuana es la regulación legal y me imagino que ustedes ya han escuchado que ahora hay 3 jurisdicciones en el mundo donde la marihuana es legal, tanto medicinal y recreativo, y es en los estados de Washington, Colorado y el país de Uruguay. Entonces, en noviembre de 2013, los estados de Washington y Colorado, por iniciativa popular, votaron a favor de legalizar la producción, la venta y el consumo de la marihuana, con más de 55% del voto. En Colorado, más personas votaron para legalizar la marihuana que votaron para Obama. Y ahora en Washington todavía no está implementada, pero en Colorado ya empezaron a vender el 1 de enero de este año. ¿Y qué hemos visto bajo esto? El cielo no se cayó, hay menos encarcelación, hay menos crimen, hubo unos estudios mostrando que hay unos porcentajes menos de crímenes, pero como todas las ideas de que si hay un mercado legal va a aumentar el consumo y el crimen no ocurrió. Y hay un montón de recursos estatales para poner en políticas sociales. Entonces, en Colorado ya tienen estimados que las ganancias de los impuestos de la marihuana van a ser más de 160 millones de dólares. Y estos van a ser invertidos en la educación, en políticas de tratamiento, de salud, en construir escuelas públicas, todo en cosas que muestra que es beneficial por la sociedad, no solamente para los que consumen. Y voy a hablar un poco ahora sobre el Uruguay, porque yo todo el año pasado estuve trabajando en Uruguay con la campaña por la regulación de la marihuana. Y esto surgió en 2012 como una propuesta del presidente José Mujica y después se creó una coalición, una coalición de organizaciones sociales de derechos humanos, estudiantiles, sindicatos, derechos LGBT, ambiental, se unió para crear una campaña. Y al final, el 10 de diciembre de 2013, Uruguay fue histórico. Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la marihuana. Y voy a mostrarles 2 pequeños cortos vídeos de la campaña de Uruguay para explicar de qué se trata. Espero que funcione.
¿Se escuchan? No sé si escuchan. Bueno, no sé, no hay respuesta. No sé si escuchan. Si no escuchan, voy a poner los subtítulos en español en el caso de que no hay sonido. Sí, Hanna, te escucho muy bien. Hanna, te escuchamos bien. Ciudadanas que apoyan la regulación de la marihuana en Uruguay. Sabemos que la marihuana genera riesgos ciudadanos. No hablar de un problema es la peor forma de solucionarlo. El mercado de marihuana ya existe y es regulado por el narcotráfico. La guerra contra las drogas ha fracasado. El consumo de drogas ha aumentado y esta guerra solo genera más violencia. Es hora de mejorar esta realidad. El consumo de marihuana es legal, pero no su venta. El proyecto de regulación de la marihuana resuelve esta contradicción legal. Actualmente, los consumidores compran marihuana en bocas de venta. Estos entornos violentos son financiados por el narcotráfico. La regulación separa los mercados y aleja a los consumidores del ofrecimiento de drogas más peligrosas. Separando los mercados, se reduce en gran parte la ganancia del narcotráfico, que obtiene 30 millones de dólares al año por la venta de marihuana. Estos ingresos podrán invertirse en educación, salud, tratamientos y campañas de prevención. La marihuana tiene probados efectos medicinales que se usan en tratamientos de cáncer y otras enfermedades. Con la regulación se garantiza a los pacientes el acceso seguro a marihuana para su uso medicinal. Esta ley no promueve el consumo y prevé campañas de información y educativas para reducirlo. Además, la venta a menores y la publicidad estarán prohibidas. Regulación responsable. Tiene sentido la lengua. www.regulacionresponsable.org.uy. Y ahora voy a mostrarles la segunda video de la campaña porque esto explica lo que fue la ley y qué significa en el primer país del mundo la marihuana legal, cómo va a ser el sistema. El proyecto de ley de regulación de la marihuana nace con el objetivo de resolver contradicciones en nuestra legislación actual. Enfrentar el tema de las drogas de una política represiva solo ha llevado al fracaso. Es hora de mejorar esta realidad. Veamos cómo. El proyecto define un sistema de permisos y un mecanismo de regulación. A su vez, se crea el IRCA, Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que supervisará todo el proceso. El IRCA estará integrado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Drogas, entre otros. Será el organismo encargado de la regulación y generará informes para una evaluación permanente. Volvamos a los puntos que define la ley. Sistema de permisos. Para controlar el mercado se brindarán permisos de 3 tipos: producción, comercialización y abastecimiento personal. Los permisos para la producción autorizarán a los establecimientos a producir marihuana para uso personal y medicinal. También autorizarán la producción de cáñamo, cannabis no psicoactivo, con usos tales como el textil y el papel. Los permisos para la comercialización habilitarán a los sitios de venta de la marihuana. Los permisos para el abastecimiento personal permitirán a los individuos acceder a la sustancia a través de 4 vías. Autocultivo. La ley prevé el cultivo doméstico de hasta 6 plantas. Sitios de venta autorizados con un límite de 40 gramos por persona al mes. Uso medicinal con autorización del Ministerio de Salud Pública. Y clubes de cannabis, establecimientos donde se podrá cultivar en grupo una cantidad de plantas proporcional al número de miembros. Veamos ahora en qué consiste el mecanismo de regulación. Se establece una serie de puntos con el fin de regular el proceso, reduciendo los daños y riesgos. Vayamos a ellos. Venta prohibida a menores de edad, penas a quienes conduzcan bajo sus efectos, sanciones para aquellos que produzcan sin autorización. Y como el tabaco está sujeto a las normas de consumo en espacios públicos y su publicidad estará prohibida. Todo esto que hemos visto forma parte del proyecto de ley de regulación de la marihuana que se encuentra actualmente en discusión en el Parlamento. Separando los mercados, se reduce en gran parte la ganancia del narcotráfico, un negocio de 30 millones de dólares al año en Uruguay. En su lugar, la sociedad obtiene valiosos recursos para educación, salud, tratamientos y campañas de prevención.
Bueno, esto entonces es la ley que está actualmente en Uruguay y ahora están en la fase de reglamentación y en unos meses van a entrar en la implementación. Y quería mostrar este video para mostrar que los argumentos que hay no es que las personas que están a favor de la reforma de política de drogas están a favor del consumo de las drogas. Es algo bueno para la sociedad, no solamente para los usuarios. Bueno, quiero terminar con decir que este caso de Uruguay no es un caso aislado en el mundo. Está dentro de una tendencia creciente latinoamericana de hacer preguntas sobre las políticas de drogas. Empezó con la Comisión Global de las Políticas de Drogas que tienen 4 expresidentes latinoamericanos junto con otros notables globales diciendo que la guerra ya fracasó y es hora de cambiar las políticas. También en las escenas regionales de América Latina hay políticos actuales, hay presidentes actuales como el presidente de Colombia, Santos, o presidente Pérez Molina en Guatemala, o Mujica en Uruguay, o Calderón cuando estuvo en México, ahora un poco Peña Nieto también en México, que están diciendo que tenemos que reevaluar nuestras políticas de drogas. Y el Cumbre de las Américas en 2012 fue un tema muy grande en la agenda. También Obama dijo que es bueno tener un debate, que fue como la primera vez que un presidente estadounidense dijo algo así. Y en el informe recién de la OEA, la Organización de Estados Perdón, acabo de ver un mensaje. Voy a terminar y después dejo para preguntas y voy a preguntar también a las organizadoras. A veces es difícil hacerlo a través de la videoconferencia, no veo todo, pero ustedes me ven. Es interesante porque hay como un impulso inverso en América Latina en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los cambios están viniendo más del lado de la gente por voto popular, y en América Latina más por los políticos. Y voy a terminar diciendo que la guerra ha claramente fracasado y que hay cambios monumentales ya, incluyendo en el país creador y líder de la prohibición, que en los Estados Unidos hay cambios. Pero los voces, como las voces más fuertes a nivel político, ahora están viniendo de América Latina en la escena global. Y esto es porque ustedes han sufrido las consecuencias peores de la guerra contra las drogas. Entonces ustedes tienen que seguir liderando el debate y estos avances que están teniendo. Voy a terminar ahí y estoy abierto a cualquier pregunta que haya. Entonces no sé cómo va a funcionar, pero cualquier cosa sobre política de drogas me deben preguntar. Seguro. ¿Sí me pueden escuchar todos bien? ¿Ana? Hola. Hola, ¿sí se puede Sí. escuchar bien? Ok. Tengo algunas preguntas que varias personas han hecho. Les recuerdo que si ustedes desean, pueden tranquilamente tienen una herramienta que se llama Raise Your Hand o Levanta su mano. Y las preguntas que ustedes desean pueden ser... Perdón, no escucho muy bien. Si están cerca del micrófono. Sí. Ahí se me escucha mejor. Hola. Ahora no escucho nada.
No escucho nada. Hola. ¿Hola? Ya, ahora sí. Perdón, tuve un Ahora problema. sí, mucho mejor. Ya. Héctor Girón dice, señorita, ¿no crees que son los políticos los que tienen el mercado de la droga controlado y por eso no la legalizan? Ok, voy a repetir la pregunta para estar segura. Sí, yo pienso que son los políticos que tienen el mercado de las drogas y por eso no quieren legalizar. Así es. Así fue la pregunta. Sí. Bueno, es una pregunta complicada porque claramente hay corrupción vinculada al mercado de las drogas. Y lo que hemos visto en México es que muchos de los gobiernos locales no están poniendo mucha presión encima de los carteles porque los carteles tienen acceso a la policía, a los gobiernos locales. Y es interesante que en México, durante los 70 años del gobierno del PRI, todos dijeron que fue una época un poco menos violenta porque el gobierno tuvo una política de no poner mucha presión encima de las carteles de drogas. Y ahora con Calderón, después con la guerra contra las drogas, ahí aumentó la violencia. Entonces no voy a decir que hay gobiernos enteros que están dentro de la producción del mercado ilícito de las drogas, pero claramente hay lugares donde hay mucha corrupción porque estos carteles de drogas tienen muchos recursos, muchas armas, mucho dinero y muchas veces utilizan el dinero para las policías, para los alcaldes. Y también un problema muy grande es que hay amenazas, sobre todo en México. Lo que vemos es que gobiernos locales de los estados de México o de algunas ciudades no quieren poner demasiada presión en las carteles porque hay amenazas de muerte y hay muchos alcaldes y muchas personas que trabajan en la política que ya fueron asesinadas. Entonces hay un miedo. Yo no conozco un gobierno latinoamericano que está claramente vinculado al mercado ilícito. Pienso más que que no están cambiando, más por miedo de ser controversial o polémico, o perder como un dinero de los Estados Unidos que financia muchas iniciativas antinarcóticas en América Latina. Y pienso que es más por el polémico, por el miedo de ser vanguardista, de capaz por su propia producción, pero no sé exactamente. Muy bien. Ezequiel comenta, es una legalización izquierdista. Sigue habiendo paternalismo estatal, la publicidad está prohibida y se lo hace para regular la marihuana, no para liberalizar la marihuana. Seguramente será mejor la nueva situación respecto a la violencia narco, pero el Estado concediendo licencias y permisos, ¿no es acaso una nueva fuente para la corrupción? Ok, es una muy buena pregunta y tengo dos cosas a comentar. Primero, lo interesante es que a nivel latinoamericano, las voces de los presidentes que están hablando más como las escenas globales son Pérez Molina de Guatemala, que es ex militar de derecha, y Santos de Colombia, que es centro derecha, muy aliado con los Estados Unidos. Y aparte de Mujica, que él no habla mucho sobre el tema en como las Naciones Unidas, pero él es el presidente de izquierda que está peleando por un nuevo enfoque de drogas. Pero Castro, bueno, Chávez, Maduro, Corea no están impulsando las políticas de drogas
reformistas. Entonces, no, en América Latina, sobre todo, no es un tema de la izquierda. En los Estados Unidos es interesante porque este tema tiene mucho apoyo por ambos lados. En general, las demócratas son más que voten este tema, pero dentro del partido republicano, el sector que apoya esto son nosotros lo llamamos los libertarios, los libertarians. Entiendo que a veces en América Latina lo que nosotros llamamos libertarios es lo que ustedes llaman liberales, pero son los que piensan en un bajo rol del Estado y son ellos que están muy a favor de reformar las políticas de drogas, esos libertarios liberales del Partido Republicano, porque piensan que es una violación de los derechos individuales, que es una pérdida de recursos y que no es el rol del Estado. Entonces, esto tiene como apoyo de lados izquierdas y también de lados de derecha y de los medios, entre el medio, y tiene como intereses empresarios también que ven algunos mercados y quieren ver una legalización menos paternalista. Y eso es vinculado a la pregunta. Ahora hay como van a haber tres modelos distintos con la legalización de la marihuana. Y el Uruguay va a ser muy, muy distinto a la legalización en Colorado y en Washington. La legalización en los Estados Unidos va a ser mucho más comercial y mucho menos restringido porque son dos contextos distintos. Uruguay es un estado de bienestar, es un estado fuertemente regulador, es un estado de la izquierda, entonces la manera de que ellos eligieron hacer sus políticas es vinculada a los que, como hacen la mayoría de sus políticas, y es esta restricción, este control, esta regulación, y esto es dentro del carácter de Uruguay. En los Estados Unidos, por ejemplo, no tenemos en las leyes de marihuana legal una prohibición de la publicidad, porque en los Estados Unidos es ilegal prohibir la publicidad. Es dentro de nuestra Commercial Free Speech Law, nuestra ley de libre expresión comercial. Entonces, en Colorado lo que estamos viendo es un mercado mucho más estadounidense, donde hay más empresarios, hay publicidad, hay diversificación de productos y es regulado por el Estado, pero es menos controlado. Y yo pienso que es bien tener distintos modelos para cada país y cada estado, para que funcione con cada contexto y para que podamos aprender qué está funcionando y qué no está funcionando. Entonces el modelo uruguayo no funcionaría en los Estados Unidos y el modelo estadounidense no funcionaría en Uruguay. Pienso que es a cada país a elegir su propia regulación o legalización, pero también lo último que quiero decir es que la regulación no necesariamente es una restricción de la libertad. Probablemente ustedes que están a favor de la libertad también están de acuerdo con las leyes que regulan, por ejemplo, las otras drogas que tienen que pueden causar daño, como el alcohol y el tabaco. Y sé que yo estuve en Ecuador hace 2 años y me di cuenta que en esta época, no sé si todavía, pero no se pudo beber los domingos. No estoy hablando de este tipo de control, estoy hablando de como no vender a niños de 4 años, no venderlos como vendemos a tomates. Tú puedes estar de acuerdo o no con comercialización, con restricción y control, pero probablemente todos están de acuerdo que un nivel de regulación básico que hay sobre todo producto que puede causar daño sería bueno, sobre todo en el inicio, donde no queremos ver un aumento de consumo, pero está bien tener en las botellas de alcohol el porcentaje de alcohol.
información siempre es bueno y esta es una forma de regulación, pero estoy de acuerdo que no tiene que ser totalmente restringido, tiene que ser en el contexto de cada país. Así es. Continuamos con las preguntas. José Pablo dice, la meta de alcanzar 0 asesinatos es también una meta que no se puede alcanzar. Siempre habrá gente en prisión por asesinatos o por robos. ¿Por qué se debería tratar distinto a las drogas ilícitas? ¿Es suficiente la distinción entre crímenes no violentos y crímenes violentos? Ok, perdón. ¿Se puede repetir? Claro que sí. La meta de alcanzar 0 asesinatos es también una meta que no se puede alcanzar. Siempre habrá gente en prisión por asesinatos o por robos. ¿Por qué se debería tratar distinto a las drogas ilícitas? ¿Es suficiente la distinción entre crímenes no violentos y crímenes violentos? Buena pregunta. Ok, muy buena pregunta. Claramente todavía siempre habrá robos y presos y estoy totalmente de acuerdo que si alguien comete un delito de robo y homicidio tiene que ir a la cárcel. Con el tema de drogas, lo que nosotros abogamos para que las drogas no son las penas. Entonces, por ejemplo, cuando hay un caso de homicidio, 2 casos de un homicidio, uno con drogas y uno sin drogas. En los Estados Unidos, muchas veces las que hubo drogas reciben mucho más años que sin drogas. Esta distinción para nosotros no tiene que ver, no tiene sentido, tiene que penalizar al acto violento. Entonces sí, para mí sería la distinción entre violencia y no violencia, y es el acto de violencia que tiene que ser penalizado, no el acto de la droga. Con una clausura que es la tenencia de las drogas, nosotros pensamos que nunca debe ser una pena. Cada tenencia para uso personal de las drogas, si sea heroína, si sea marihuana, si no está dañando a otra persona, debe estar despenalizado como lo hicieron en Portugal. Obviamente, por ejemplo, en un mercado legal como ahora en Uruguay y Colorado, la producción y el tráfico no autorizado tiene que ser penalizado, no tanto como robos violentos, pero podemos utilizar una comparación con alcohol. No es una pena beber alcohol. Si haces un robo bajo el efecto de alcohol, recibes el mismo sentencia que alguien que lo hizo sin alcohol. Pero si tú produces o vendes alcohol fuera del sistema autorizado, tú recibes una pena. Y esto estoy de acuerdo porque es una manera de contener el mercado negro. Entonces, para mí, tiene que ser el uso personal despenalizado y todo bajo como el marco autorizado, no penalizado, y lo que no es bajo la cosa autorizada, la producción penalizada, pero nunca con sentencias mayores. No sé si lo expliqué bien. Daniel Antonio Parra tiene una pregunta. Daniel, estás al aire. Puedes preguntar. Daniel. Sí, yo quería preguntar que ya va. Ajá. Yo quería preguntar que si podría aplicarse la misma política para regular las otras drogas más duras diferentes al cannabis. Buena pregunta. Nosotros, como la Drug Policy Alliance, nosotros trabajamos por la legalización y regulación de la marihuana y la despenalización de la tenencia de todas las otras drogas. Por ahora, en nuestra organización no tenemos como meta o objetivo de la organización legalizar todas las drogas,
por ahora. Nosotros pensamos que la marihuana, hay una distinción entre la marihuana y las otras drogas que pueden causar más daño. Y cuando nosotros estamos hablando de mover desde un enfoque de justicia penal hacia un enfoque de salud pública, eso es siempre y cuando se mantiene, si está consistente con la seguridad y la salud pública. Con la marihuana es más fácil hacer esto porque el uso problemático de la marihuana casi nunca puede acercar o ser igual al peligro del mercado ilícito. La marihuana nunca se registró una muerte causada por la marihuana. Entonces, si hay un aumento de consumo de la marihuana que nosotros no queremos y esperamos que no sea, pero si hay, probablemente esta no va a ser tan problemático como la situación de violencia con el mercado negro. Filosóficamente, yo personalmente estoy a favor de la idea de que si se puede controlar y regular un mercado de manera legal, siempre es mejor que el mundo ilegal, que nunca funciona ni en bajar el consumo ni en la oferta. Pero pensamos que es bueno aprender de la marihuana, de este nuevo experimento. ¿Qué va a suceder? ¿Va a aumentar el consumo o no? Nosotros pensamos que solamente ha mostrado efectos positivos, pero queremos estudiarlo y ver que si se puede trasladar esto a otras sustancias peligrosas. Entonces hay una diferencia en la sustancia y el peligro, por eso ahora hacemos la distinción entre la marihuana y la heroína, porque un aumento de consumo de heroína puede causar mucho más muertes. Pero igualmente pensamos que un usuario de heroína nunca se debe ir a la cárcel, solamente se debe ofrecer el tratamiento. Y si se muestre que se puede bajar la cantidad de carteles de drogas y el mercado ilícito dentro del marco de regulación legal donde el consumo no aumenta, pienso que ahí está la hora de tener la discusión sobre las otras drogas. Andrea Andara tiene una pregunta. En el proceso de despenalización, ¿qué pasa con las personas que han sido recluidas en centros carcelarios por posesión? ¿Ellos serían liberados o deben cumplir con sus sentencias, debido a que esto fue anterior a la despenalización? Sí, muy buena pregunta. Desafortunadamente, en los casos de despenalización en los Estados Unidos, hay como 17 estados donde hay despenalización, no fue retroactivo. Nosotros como organización abogamos por un artículo retroactivo dentro de una propuesta de ley así, porque si estás de acuerdo con la despenalización y que es injusto encarcelar a alguien por tenencia de drogas, esto debe ser retroactiva también a vez que ya como han cumplido unos años de su sentencia, porque es muy injusto y es un desgaste de recursos. Desafortunadamente en ningún estado con la despenalización hubo como la retroactividad, pero estoy de acuerdo que es que sería una política buena. Héctor Girón, estás al aire. Héctor. Bueno, yo quiero preguntar que si no crees que limitar el mercado de las drogas va a hacer que exista un mercado negro más pequeño que el actual, pero va a seguir existiendo. Héctor, ¿puedes repetir tu pregunta? Perdón, ¿se escuchó? Yo escuché. Ah, perfecto. El mercado negro siempre va a existir alrededor de las drogas. Pero si vemos el mercado negro alrededor de los cigarrillos y el alcohol, es minimal en comparación con como la prohibición en los años 20. Actualmente, 100% del mercado de las drogas ilícitas es el mercado negro. Entonces, en el mercado, cuando hay una legalización, una regulación que se baja de estos 100% a 30, a 20, a 10, 5, que se estima ahora que
el mercado negro mundial de tabaco y alcohol pienso es alrededor del 5%. Ahí es un avance enorme porque ahí los grupos que venden en el mercado negro pierden la mayoría de su poder para hacer corrupción, para como tener el poder de ir en contra del Estado, por ejemplo, que está pasando en algunos lugares. Entonces, siempre va a existir, pero lo que queremos es que deje de ser 100% del mercado y va hacia 5% del mercado y que deje de ser peligroso, como ya se ha mostrado con otras sustancias. Seguimos con preguntas. Seguimos con preguntas. Y en este caso, Mario tiene una pregunta. Mario, estás al aire. Mario. Mi pregunta principalmente es, ya que una de las principales metas para legalizar las drogas es desarmar los grupos violentos que son promovidos justamente por el narcotráfico, ¿estás de acuerdo o estás de acuerdo, Ana, más bien, y buenas noches, en que debemos legalizar no solo la marihuana, sino todas las drogas? Pues son sin duda las drogas fuertes y sintéticas como heroína y cocaína las que significan los ingresos fuertes para estos grupos, aunque no nos gusten por ciertos motivos. El legalizar solo la marihuana realmente no cumple el propósito mencionado. ¿Qué opinas? Claro, bueno, ya mencioné como la distinción que hacemos ahora con la marihuana y las otras drogas a nivel de consumo, pero a nivel de la producción ilícita global tienes la razón. La marihuana, aunque es como es más barata de la heroína y la cocaína, sigue siendo por lejos la droga ilícita más utilizada en el mundo. Por lejos. Entonces, legalizar la marihuana ya es una porción del mercado importante y hizo el Instituto Mexicano de la Competencia, hizo una evaluación antes de la legalización en Colorado y Washington de cómo serían los ingresos cómo sería si legalizan los Estados Unidos, cómo perdieron los carteles en México. Y dijeron que si California, como el lado oeste y estos 2 o 3 estados legalizan, pierden ya 30% del mercado. Entonces, si esas figuras, si estás de acuerdo o no, la marihuana sí se mueve mucho dinero de estos carteles. Y cada cosa que baje estos recursos y el poder de estos grupos es mejor. Pero tienes razón, para eliminar estos grupos de narcotraficantes globales, tienes que regular todo el mercado. Y por eso, para mí personalmente, cuando estoy hablando, esta filosofía estoy de acuerdo. Obviamente tenemos que ver cómo esto coincide con el uso de las drogas, si aumenta el uso de las drogas más duras, si esto tiene más efectos negativos que los carteles. Estamos en una etapa de evaluación y pensamos que la marihuana nos va a mostrar muchas cosas que ojalá en unos años nosotros podemos aplicar a las otras drogas. Pero tienes razón que para la eliminación de todo tenemos que legalizar todo y regular todo. ¿Más? No. Abraham Salazar tiene una pregunta. Abraham, estás al aire. Buenas. Buenas tardes. Más que una pregunta, es un cuestionario en este sentido, que yo apoyo precisamente que se regule el consumo de drogas por el simple hecho que al despenalizarse este tipo penal, pues muchas personas saldrían de la cárcel. Pero no estaría de acuerdo, digamos, que la vinculación con otro tipo de delitos como homicidios, lavado de dinero, se permitiera que se saliera a estas personas, solamente como ese punto. Esa salvedad es lo único que creo que ese tipo de personas no deberían de salir bajo ninguna circunstancia. Claro, yo tampoco. Y si no estuve clara, yo pienso que si cometías un delito violento bajo una asistencia, tienes que estar en cárcel para ese día. Sí.
por otro lado, pues, de ahí en adelante la iniciativa me parece excelente. Sí, yo apoyo la despenalización de todas las drogas precisamente para disminuir ese mercado, porque de la noche a la mañana básicamente perderían esos ingresos, se podría decir. Eso sería. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más? No sé si sigo al aire, me parece que sí. Sigue al aire, ¿verdad? Bueno, me alegra que estás a favor. Ojalá que el Ecuador se mueve por esto. Ahora, ¿tienes otra pregunta o ya no? No, eso era como un comentario, digamos, porque vi como que hubo una confusión en un momento de eso y pues yo estudio Derecho, ya estoy por graduarme, entonces quería hacer como la aclaración ahí un poco para ayudar. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por darse su tiempo acá para conversar también junto con Hannah Hetzer de Drug Policy Alliance. Muchísimas gracias, Hannah, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Les recuerdo que ustedes todavía, el grupo de Facebook puede estar abierto. Ustedes que tienen preguntas, lo pueden seguir haciendo en comentarios o lo que ustedes deseen. Con mucho gusto está todavía abierto y lo pueden participar. Y si no, todavía estamos también en Facebook como Estudiantes por la Libertad, en los cuales nos pueden dar like. O si no, también nos pueden seguir en Twitter como @eslibertadorg. Sin más, si no hay ninguna pregunta más, pues les agradezco a cada uno de ustedes, les agradezco por participar y sobre todo muchísimas gracias, Hannah. Muchas gracias a todos los organizadores y a los estudiantes por la libertad. Me encanta que haya esta iniciativa. Muchas gracias y buenas noches a todos.